4 y 5. Se te corta un poco la comunicación. ¿Ya me oyen? ¿Estoy bien? ¿Ya? Sí, ok, Sí, estamos empecemos. bien. Sí. Eh, Buenas tardes con todos. Hoy tenemos el gusto, un placer enorme de conversar con Lourdes Garzón, una destacada abogada con experiencia en derechos humanos y sistemas internacionales de protección. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Estatal de Milagro. Es un gusto para nosotros poderte entrevistar y agradecemos obviamente el tiempo que nos estás dando. Eh, Te doy paso a que nos hables un poco más de ti. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Mi nombre es Lourdes Garzón. Actualmente soy funcionaria pública. Pertenezco al Consejo de la Judicatura de la Dirección Provincial de Imbabura, aquí en Ibarra, con sede en el Cantón Ibarra. Y pues, como antes lo habías mencionado, tengo una maestría en Derechos Humanos y Sistemas Internacionales de Protección. Eh, de hecho, bueno, actualmente me desarrollo en el ámbito del área civil, la multicompetencia que actualmente existe dentro de lo que es el área civil es el tema mercantil, el tema de inquilinato, el tema, bueno, dentro del civil también está el mercantil, como antes les mencioné, y bueno, es un área bastante amplia dentro de lo que es el derecho. Eh, Listo, gracias por esa presentación y volvemos a recalcar que es un gusto para nosotros poder entrevistarte y con esa gran trayectoria que tú tienes. Para empezar con la entrevista, yo comenzaré. Mi nombre es Paulina Gudelo. Te voy a realizar la primera pregunta, ¿ya? Eh, ¿Cómo es la postura de un juez cuando es intimidado o sobornado por él o la acusada? Bueno, dentro de ese tema te puedo decir que hay dos aristas dentro de lo que es el caso de que alguien se esté intimidado, ¿no? Por la parte demandada o la parte accionante, porque puede ser desde las dos aristas, ¿no? En este caso, el artículo 171 del Código Penal. eh, en el caso de amenazas de un mal que no sea constitutivo como delito, o sea, que no sea una amenaza de muerte, tiene una pena privativa de prisión de 3 meses a 1 año y con una multa de 6 a 24 meses, teniendo en cuenta la gravedad y la circunstancia del hecho, ¿no? Si la amenaza es condicional y la condición no consiste en una conducta debida. También tenemos la que sí es con un delito de amenaza, si la amenaza se ha realizado exigiendo una cantidad o poniendo algún tipo de condición, aunque no sea ilegal y el culpable ha conseguido su propósito, la pena de prisión es de 1 a 15 a 5 años. Y en el mismo caso anterior, bueno, ya les dije, la pena privativa sería de 6 meses a 3 años. Entonces, depende también en el caso de que está tipificado en el Código Penal, también podría constituirse un delito de cohecho, ¿no? Conocido como soborno. Consiste en solicitar u ofrecer dinero a otro tipo o prestación, otro tipo de prestación a las autoridades o funcionarios públicos a cambio de realizar u omitir una tarea propia de su cargo. Entonces, este tipo de delitos pueden ser denunciados en la fiscalía porque estos son delitos de tema penal que pueden ser denunciados para que se realicen las investigaciones respectivas. Eh, Cuéntanos algo en tu larga trayectoria. ¿Nos podías decir, te ha pasado algo como esto? Tal vez te han dicho, te han hablado sobre un soborno o has sentido una intimidación?
Bueno, de hecho, en el área civil no existe tanta presión como en el área penal, ¿no? Sin embargo, yo ingresé a mi institución en el año 2012 y las personas parece como que estaban un poco acostumbradas a entregar, no sé, dádivas, porque hemos tenido en el área civil, se manejan temas de cobros de dinero, de linderos, de prescripciones adquisitivas de dominio, y claro, hay personas de la ruralidad, que es la situación un poco más acentuada, que han venido y a lo mejor te vienen trayendo insumos, ¿no? Como son productos del campo y eso, como para quererte entregar, como para que les hagas a lo mejor los trámites más rápido. Y de hecho, alguna vez me sucedió de que hubo una persona, como te digo, pues de la ruralidad, que me quería entregar $5 por el trámite y me pone en la mano y entonces yo ahí le devolví, le dije que nosotros somos servidores públicos, que ya de por sí nosotros ganamos un sueldo y es nuestro deber dentro de lo que es el servicio de justicia, que nosotros no teníamos que recibir eso. Y si antes ellos estaban acostumbrados a entregar y que por eso les hacían las cosas más ágiles, que este no era el caso. De hecho, por la misma rusticidad de la persona y de la edad que tenía, le devolví, le dije que ella tendría que servirse de eso para comer para almorzar, porque venían de fuera, y que no se preocupe, que el servicio de justicia era gratuito. Entonces, son cosas así que uno va tratando de cambiar en la sociedad, porque a lo mejor se acostumbraron a un sistema de ese tipo, ¿no? Pero creo que para eso estamos las personas que en realidad tenemos vocación y sobre todo principios de que las obligaciones que tenemos como servidores públicos pues ya están cubiertas en el momento que nosotros recibimos un sueldo, además de tener muchos principios y valores para ese tipo de labores. Claro, las cosas, como se dicen, desde cosas pequeñas hay que irlas cambiando porque así se hace una mejor sociedad y desde esas pequeñas cosas comienzan la corrupción, ¿no? Es algo que en Ecuador se ve Exactamente. mucho y claro, debemos ir erradicando y educándonos porque eso, eso trae a mayores consecuencias, ¿no? Bueno, te agradezco las respuestas que me has dado y le doy paso a mi compañero. Gracias. ¿Cómo le va, abogada? Muy buenas tardes. Me ¿Cómo presento, soy estás? el Buenas tardes. señor Dalton Dávila. Asimismo, yo también tengo una duda acerca del por qué tarda tanto un proceso judicial en casos de una corrupción, de corrupción política. Bueno, mira, primero comencemos con el tema de que el derecho humano del cual toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Desde ese principio parte una investigación, ¿no? Si hay pruebas, si no hay pruebas, el acusado debe ser absuelto al respecto porque se presume su inocencia. El artículo 49 de la Constitución, de hecho, dice que toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Entonces, partimos de ese hecho, ¿no? Que primero debe existir una denuncia y actualmente las autoridades, como son asambleístas, porque hablamos de un tema de corrupción, eh, hablemos porque, según lo que tenía entendido, era la corrupción a nivel político. También puede haber corrupción dentro del tema de funcionarios públicos. Dentro del tema de funcionarios públicos se inicia un sumario, que esto es un proceso administrativo, que debe hacerlo la ciudadanía que se siente perjudicada o el ciudadano que se siente perjudicado tiene que realizar una denuncia a nivel administrativo. Entonces, el funcionario o la persona que esté inmiscuida en esta denuncia tiene derecho a la defensa, que igual es un derecho constitucional tipificado en el artículo 75 y 76 de nuestra Constitución. Entonces, en ese sentido, pues es por eso que primero se la denuncia, se es la apertura de una investigación. En el caso de que exista elementos para iniciarse el sumario, este se abre y cada uno de los actores, en este caso, pues actor y demandado, pueden acudir con las pruebas necesarias para que esto se inicie un juicio y de la valoración de estas pruebas, pues habrá una sentencia o una resolución
dándolo culpable o inocente al servidor público en el caso que te comentaba. Y en el caso de actores políticos, podríamos decirlo, pues eso también, los actores políticos tienen un fuero de corte, no serán acusados ni tampoco sentenciados, ni su resolución será por parte de un órgano administrativo, sino que hablamos de un fuero de corte en este caso. Muchas gracias, abogada. Asimismo, de antemano, le doy paso asimismo a mi compañero para que continúe. Gracias, Dalton. Muchísimas gracias. Mucho gusto, me presento, soy Melina Arriaga. Mi pregunta en esta tarde es ¿cómo se llevan las normas o los reglamentos actualmente en los juzgados? Bueno, eso depende, ¿no? Nosotros tenemos, dentro de lo que es derecho, tenemos derecho administrativo, derecho penal, derecho civil, estamos hablando también de temas constitucionales en el momento que haya vulneración de derechos. Entonces, todo esto se enmarca en la materia en la que quieras aplicarla. Entonces, por ejemplo, en el derecho civil tenemos el Código Orgánico de Procesos, en donde se integran pues todas las leyes en el tema civil. Tenemos luego en el tema penal que está el COIP, Código Orgánico Integral Penal, donde de igual forma tiene todo el compendio de delitos y de artículos donde se enmarcarán pues todos los temas a nivel penal. El Código Orgánico Administrativo, COA también, que está todo el tema administrativo. Entonces, bueno, de hecho, nosotros tenemos un marco de leyes innumerables y es por eso que es muy importante dentro del ámbito del derecho, desde mi punto de vista, que existan las especialidades. Es como, te voy a poner un ejemplo, como cuando tú vas al médico general. El médico general sabe un poco de todas las enfermedades que existen de todo el cuerpo humano. Sin embargo, si tú tienes ya un problema específico, debemos acudir a un especialista, que es lo que yo hago mucho hincapié en el tema de que los abogados debemos especializarnos en algo. Entonces, eso también garantiza mucho la defensa de los derechos de las personas que asisten como usuarios. Entonces, en ese sentido, como te digo, también hay el tema constitucional, que es un tema bastante amplio y que ahora mismo en la palestra jurídica, el tema constitucional, de hecho, ha realizado, no sé, se ha visibilizado mucho con las acciones de protección para resarcir los derechos de las personas que se han vulnerado. Muchas gracias. Yo creo que como ciudadanos es bueno saber este tipo de información, ya que muchas veces no nos informamos, pero creo que es un derecho, una obligación un poco informarnos de estos procesos que, aunque no parezca, se dan diario, continuamente. Si en algún momento necesitamos tener estos procesos legales que se dan a menudo, es bueno como estudiantes y como ciudadanos del Ecuador tener más conocimiento sobre este tema, dando mis gracias otra vez, abogada, y le doy paso a mi compañero. Gracias, Melina. Muchísimas gracias también. Abogada, buenas tardes, un saludo. Me presento, me llamo Santiago. Santiago Morán y con respecto al tema de leyes, la equidad entre personas, mi pregunta es la siguiente. ¿Las leyes realmente amparan a cada persona, tanto como al acusado o acusada y también al demandante? ¿Podría ser eso? ¿Realmente es todo equitativo? Se dice o se especula que no, que a veces se tiene favoritismo, por eso el hecho de las preguntas que se hacía de sobornos, de intimidaciones. Cuéntanos, ¿realmente ampara las leyes a todos los ciudadanos? De hecho, como te dije antes, nuestra máxima ley dentro de lo que es la pirámide de leyes es la Constitución, ¿no? Bueno, y sobre ella están los tratados internacionales. Entonces, la Constitución, de hecho, nuestra Constitución es una de las más garantistas que tiene Latinoamérica y sobre todo hablamos del principio de igualdad ante la ley. Entonces, según el cual las personas no pueden ser tratadas de manera diferente por las leyes si no existe una justificación fundada o razonable.
Entonces, en ese sentido, hablamos de que tiene que prevalecer la igualdad ante la ley. Eso lo dice el inciso 2 perdón, el artículo 2 de la Constitución nuestra, ¿no? Entonces dice que nadie puede ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquiera de otra índole, ¿no? Entonces, hablamos de que nuestra Constitución ampara a todas las personas, sin distinción de ninguna. Sin embargo, claro, nosotros a veces pensamos que no existe esa imparcialidad, pero ustedes tienen también como estudiantes que entender una situación que nosotros como abogados visualizamos. Cuando a nosotros nos hacen una consulta jurídica, lo que nosotros nos basamos son en pruebas, sean estas testimoniales, sean estas documentales o de cualquier otro tipo que puedan ser usadas en favor del juicio. Y yo siempre digo que lo moral es una cosa y lo legal es otra. Puede ser que lo moral no esté de la mano de lo legal, igual lo legal no esté de la mano del moral para la percepción de las personas involucradas. Tú tienes que dar cuenta que en un juicio siempre existirá un ganador y un perdedor. No puede ser que los dos sean ganadores o los dos perdedores. Entonces, Exacto. como abogados, ¿a qué nos debemos? A demostrar jurídicamente la veracidad de las pruebas que se presentan en un juicio. Entonces, es fundamental que los abogados de la República estén preparados para defender a su cliente. En el caso, por ejemplo, de delitos penales, siempre hemos dicho que un abogado que te asegure ganar un juicio no es un buen abogado. ¿Por qué? Porque siempre tú tienes que posicionarle a tu cliente y tú tienes que tener la ética de decirle incluso que no es viable declarar una inocencia o, por ejemplo, en el caso de cobros de dinero, existen documentos y títulos ejecutivos donde el título de por sí ya subsiste. Entonces, son situaciones que a veces eh, por el desconocimiento de la ley, las personas dan una opinión errónea de lo que en realidad podríamos nosotros como o los jueces o los abogados defender, en el caso de los jueces, dictaminar. Entonces, como te digo, depende mucho también de la posición del abogado, de cómo esté el caso, de las pruebas que se presenten y de hecho el juez solo actúa en base a las pruebas, a lo que tú le presentes, no Claro. solamente a lo que le digas o le Abogada, cuentes en tu disculpe, demanda, usted sino a lo que mencionó, tú como abogado puedas sostener. sí, disculpe, abogado, usted mencionó, por ejemplo, de que a veces el tema del dinero hace que uno pierda su ética, pierda ese respeto que se tiene a las leyes. Es muy sabido que en el país eso es como muy cotidiano, como que algo que se está normalizando, que no debe ser. ¿Cómo una persona puede hacer que se respete, digamos, sus derechos? ¿Y qué actúa así con las personas o los jueces que aceptan ese tipo de casos porque son corruptos? Es algo que debería erradicarse en el país. Bueno, yo creo que eso es una situación intrínseca en cada ser humano, porque independientemente que seas juez, abogado o cualquier profesión que tú hayas elegido en tu vida, porque no solamente existe corrupción a nivel de jueces, fiscales o personas que están dentro del sector justicia, esto realmente ha proliferado en todas las instituciones. Pero esto yo pienso que es una cuestión de ética y esto ya viene dentro de cada persona. Lastimosamente, la impunidad es lo que prevalece en estos momentos y a lo mejor las personas ven que este tipo de casos no prosperan y a lo mejor no existe esa visualización por parte de la sociedad de que estos casos realmente son castigados, ¿no? Por parte de los jueces en este caso. Pero también tú tienes que darte cuenta que, por ejemplo, en los delitos penales, no solamente parte de este círculo de justicia existe el juez, también existe un fiscal, ¿sí? El fiscal, él es acusador del Estado. Y si el fiscal
no acusa, el juez no puede, el de parte, porque si estamos hablando de que la justicia y el juez es la máxima autoridad, debe ser imparcial, el juez no puede dar un dictamen de culpabilidad o de inocencia en el caso de que exista. Entonces, esto es una labor conjunta en el caso penal. Tiene que ser una labor conjunta entre jueces, fiscales, Policía Nacional. De hecho, hay casos que se han ido al suelo por un mal procedimiento policial, pese a haber encontrado situaciones de culpabilidad. Entonces, todo esto es un engranaje que debe hacerse perfectamente para que nada se salga mal y a lo mejor el procedimiento se eche al suelo por una de estas partes. Entonces, puedo entender la situación que ahora mismo el descontento que existe de la ciudadanía porque existen muchos casos de corrupción. De hecho, nosotros somos más de 17 millones de ecuatorianos, existe una falencia de jueces, existe retardo injustificado en la justicia porque no tenemos personal, no tenemos recursos, porque de hecho, no sé si ustedes supieron, nosotros tuvimos que hacer una acción como justicia, una acción de protección al gobierno nacional y al Ministerio de Finanzas, porque no existen los recursos necesarios para que la función judicial pueda hacer su trabajo. Existe una deficiencia de personal, todo el mundo está recargado de trabajo dentro de las instituciones. De hecho, les cuento como experiencia, dentro de las mismas providencias que sacan los funcionarios judiciales, dicen, no le puedo dar esto porque no tenemos papel, porque no tenemos tóner, porque no tenemos hojas. Entonces, la ciudadanía exterioriza los resultados de los jueces, pero no nos hemos puesto un poco a interiorizar qué pasa dentro de la institución. Entonces, para tener instituciones sólidas necesitamos tanto recursos humanos como recursos materiales para poder dar un buen servicio a la ciudadanía. De hecho, eso no tiene que ver con la ética, como antes te lo he mencionado, pero sí es una parte de que también las personas funcionen de mejor manera y demos mejores resultados. Ahora lo que sí tendremos que endurecer las leyes, incluso para las personas que están inmiscuidas en el tema de corrupción, porque deberíamos tener leyes o sea, que sean ejemplares, con sanciones ejemplares para los servidores judiciales o de cualquier otro, de otra índole, porque ya te digo que el tema de corrupción no solamente se ha enquistado en la función judicial, sino en las demás instituciones, Se pero podría que decir sean que todo este tipo de problemáticas es primeramente porque no se cubre todas las necesidades como para que el establecimiento pueda hacer un buen proceso y también la falta de interés de parte del Estado para proveer cada necesidad, cubrir, perdón, cada necesidad y así se pueda dar, por ejemplo, un buen juzgamiento, como dice todo el material y que quede en algo. Eso sería la conclusión. De hecho, el tema económico para la institución es importante, pero también el tema de crear leyes en contra de quienes cometen los actos de corrupción es importante, porque no solamente el tener todos los recursos sería la solución, sino también tener, no sé, una especie cada cierto tiempo a los jueces o a las personas que están siendo parte del tema Claro. judicial, hacerles evaluaciones constantes, igual darles charlas, cursos y siempre estar recordando la situación en la que se encuentran y que se encuentran al frente de la ciudadanía. ¿Cuál es el deber y la obligación de cada uno para que ellos, bueno, y todos nosotros siempre estemos en constante capacitación respecto a este tema de Claro, Gal. circunstancias? Gracias por la respuesta. Ha sido de muy utilidad todo lo que nos ha brindado y así saber un poco más de lo que sucede en temas judiciales con respecto al tema de leyes y de la política. Eso sería mi pregunta. Muchas gracias. Le vuelvo a dar el paso a Paulina para que podría ella dar el Disculpen, cierre. yo tengo una pregunta que yo creo que con lo poco que hablamos la quisiera hacer. Sabemos que el Ecuador está viendo una ola de crímenes muy grande, una de las peores en los últimos tiempos. Quisiera saber cómo los funcionarios públicos se han podido proteger sobre estos.
casos, ya que sabemos que muchos funcionarios públicos, abogados, jueces y demás, lamentablemente han muerto por cumplir su labor como autoridades. Quisiera saber si se ha hecho algo al respecto, si hay algo que los ampara o una ley que los ayuda un poco a esa seguridad que ha perdido actualmente. Gracias por tu pregunta, Melina, porque realmente hablamos de exteriorizamos, ¿no? El hecho de que tal o cual funcionario no cumple o se ha corrompido, pero tampoco hablamos de la seguridad como ahora tú lo has topado, es un tema muy fundamental. Hace más o menos 2 meses y medio, nosotros dentro de nuestro edificio sufrimos un anuncio de un ataque con bombas. Entonces tuvimos que desalojar el edificio, pero en eso te puedo decir que ni siquiera existía un plan de seguridad porque lo único que hicimos es bajar y quedarnos fuera del edificio, porque adicionalmente ni siquiera talento humano, son las personas que deberían dirigir un poco esta situación, sabían qué hacer. Entonces realmente no estamos preparados. De hecho, es por eso que no existen personas que los jueces no tienen una seguridad necesaria o un acompañamiento porque no existe demasiada policía para acompañarlos. Nosotros como funcionarios judiciales hacemos nuestra vida normal, como todo el mundo, cuando en realidad hay que darse cuenta que los funcionarios judiciales no son personas que han venido ni han bajado de otro planeta, sino que también somos seres humanos ecuatorianos que vivimos las mismas realidades que otras personas, pero realmente es que ahí siempre vamos a radicar en lo mismo, en la falta de recursos. Entonces, no existe esa protección real para que los jueces, los secretarios y de hecho los funcionarios judiciales, todos los funcionarios judiciales podamos tener una protección real. Hace poquito pusieron un policía en la puerta de entrada y salida de los funcionarios, pero tú te imaginas un funcionario, un solo policía que tampoco es una persona que es su humanidad en contra de una bomba o en contra de un arma letal. Entonces, eso realmente eso no nos garantiza absolutamente nada. También les cuento que yo soy presidenta de la Asociación de Funcionarios Judiciales de aquí de Imbabura y presidenta nacional de la Asociación de Mujeres Judiciales del Ecuador. Y en nosotros hemos tenido que presentar algunas situaciones, cartas, solicitando a las autoridades que haya esa protección, porque esto es a nivel del Ecuador. Ha habido instituciones judiciales que igual han sido atacadas con granadas, compañeros judiciales que al ir a almorzar, juez y secretario han sido acribillados en los restaurantes. Entonces, para nosotros ahora un poco ha bajado, parece, esa situación de pánico, porque nosotros ya entramos en esa situación de nerviosismo, de no saber qué va a pasar una vez que hemos salido de nuestros hogares. Muchas gracias y que esto sea también como una denuncia pública hacia el gobierno, ya que se lo ha visto que no ha tomado las medidas necesarias para poder actuar necesariamente en estos casos. Lo paso a mi compañera Paulina. Muchas gracias. Gracias, Melina. Abogada, mi pregunta era casi similar a la que hizo mi compañera Melina. También estaba viendo qué garantías se les daba al Estado, ¿verdad? Ya que se ha visto, como usted mucho mencionó, sicariatos, un juez toma la decisión, ¿no? Mediante las pruebas, las evidencias y son cosas que se ha visto, los sicariatos contra ellos, contra abogados. Es algo terrible lo que se está viviendo ahora mismo en el país. eh, no nos queda más, prácticamente podría decir encomendarnos a Dios porque y que el presidente que ahora está sepa guiar el país y sepa sacar adelante, porque más que estemos a favor o en contra de un presidente es apoyarlo, apoyar las decisiones y que sepa tomar decisiones para salir en conjunto, porque es un beneficio para todos, no solo para pocos, creo yo, ¿no? Igualmente agradecerle el tiempo que nos ha dado y nosotros muy gustosos de poder entrevistarla a usted con esa trayectoria que usted tiene. Muchísimas gracias. Yo realmente muy agradecida con ustedes. De hecho, la juventud es el futuro de esta patria y lo que nosotros debemos hacer como adultos, más adultos que ustedes, de hecho, es apoyarles
para que realmente ustedes sean quienes